YEPI, una plataforma de extracción de información para Python. Yo soy Franco Luque, miembro del Grupo de Procesamiento del Lenguaje Natural de la Universidad Nacional de Córdoba, un grupo que tiene ya unos 8 años de existencia más o menos. Hice mi doctorado ahí y ahora soy investigador y miembro del grupo. Y este es un trabajo que hemos hecho conjuntamente con la gente de una empresa local de software de Córdoba que se llama Maquinalis, que fue creada por egresados de la facultad y otros chicos también, y que bueno, les está yendo muy bien y hacen cosas muy interesantes. Y bueno, tenemos hacemos algunas cosas juntos desde el grupo con la gente de Maquinalis. Entonces, arrancamos. Ese es más o menos lo que va a ser esta charla. Entonces, primero una pequeña introducción, que es el procesamiento del lenguaje natural, que es el área en la que trabajamos nosotros, el área en la que trabajo yo. Es el campo de la ciencia de la computación que estudia el procesamiento del lenguaje humano usando computadoras. En general es eso. Es un campo súper amplio, digamos, hay muchísimas tareas diferentes. Uno puede, por ejemplo, pensar en el procesamiento de señales de sonido que corresponden a personas hablando y darse cuenta de qué está diciendo una persona. Nosotros, en nuestro grupo, trabajamos en cosas un poco diferentes. Ya damos por digitalizado el texto, digamos, tenemos archivos de texto y hacemos procesamientos que van a otros niveles, como por ejemplo esos que se ven ahí, que también están ordenados por ahí en niveles de complejidad o de profundidad, si podemos decir. Primero, segmentación de palabras y oraciones, o sea, tokenización, y dividir un texto en su estructura, digamos, las oraciones, los párrafos. Luego, agarrar las palabras y ver de qué tipo son estas palabras, etiquetar las palabras con su tipo sintáctico. Está bien, sabemos que hay distintos tipos de palabras, hay sustantivos, hay verbos, hay artículos y muchas otras cosas más, preposiciones, pronombres. Esa es otra tarea. Después otra tarea un poquito que se acerca más al entendimiento, digamos, de una oración del lenguaje natural, es lo que es el análisis sintáctico, que es lo que ustedes seguramente vieron en la secundaria acerca de cuál es el sujeto y el predicado de una oración, los objetos directos y muchas otras cosas. Y más profundo aún, el problema de extracción de información, que es un problema de análisis semántico, que es el problema del que trata esta charla. ¿Está bien? Hay muchísimas cosas más. Si ustedes buscan en la Wikipedia, procesamiento del lenguaje natural, ahí pueden leer todas las áreas de las que se compone. Y van a ver que es muy vasto. Bueno, entonces, ¿qué es la extracción de información? Es analizar texto del lenguaje natural, o sea, en principio texto no estructurado, y extraer información estructurada de ese texto. Quiere decir que vamos a llevar ese texto, vamos a llevarlo a una especie de dominio semántico donde uno tiene información estructurada. Eso puede ser una base de datos común y corriente, una base de datos relacional, un archivo XML o lo que uno se le ocurra. Y las dos, por ahí, subtareas principales que estudia la extracción de información es, primero, el etiquetado de entidades o reconocimiento de entidades nombradas, Name Entity Recognition, que es básicamente agarrar el texto y encontrar las personas que se mencionan, las organizaciones, los lugares, las fechas y cualquier otra entidad que a uno le parezca relevante. Y en segundo lugar, y por ahí mucho más complejo, es el problema de extracción de relaciones, que son básicamente interacciones entre las entidades en un texto. ¿Está bien? Como por ejemplo, la presencia de una persona en un determinado lugar y en una fecha, la pertenencia de una persona a una organización, o la fecha de nacimiento de una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Esos entonces son los dos subtareas más importantes. Entonces vamos a hacer un repaso de qué se trata cada una de las dos. Y cómo se resuelven estos problemas, cómo atacamos estos problemas. Entonces, bueno, como decía, reconocimiento de entidades nombradas es etiquetar menciones de entidades de diferentes tipos. Hay algunos otros problemas relacionados, como el problema de desambiguación de entidades, que básicamente lo que significa es, bueno, una cosa es marcar las entidades y otra cosa es saber dentro de un dominio semántico a qué se está refiriendo esa entidad en un texto. Por ejemplo, acá en el ejemplo de acá tengo Acme Corp, es una empresa, una organización. Acá puede aparecer escrita así, en otro momento puede ser escrita como Acme Corporation.
son la ocurrencia, digamos, literal o la mención de la entidad es diferente, pero uno debería ser capaz de darse cuenta de que se refieren a una misma cosa y quizás linkearlo, por ejemplo, a la entrada de la Wikipedia para esa empresa, ¿está bien? Ese es el problema de esa ambiguación. Y otro problema relacionado al de resolución de correferencias, que es que muchas veces las entidades no aparecen explícitamente, sino que fueron mencionadas por ahí anteriormente en el texto y en algún momento uno dice, bueno, tal persona nació a tal fecha. Esa persona después se fue a vivir a tal lado. Cuando dice esa persona, darse cuenta que eso es una referencia a una entidad que apareció antes. Ese también es otro problema muy relacionado al de reconocimiento de entidades. Bueno, entonces, como decíamos, acá tengo un ejemplo, una oración del inglés, no muy divertida. Creo que la robé de la Wikipedia, donde tenemos etiquetada a una persona, una organización y una fecha, está bien, para que se hagan una idea de cuál es el objetivo de esta tarea. Entonces, bueno, qué enfoques o qué formas hay de atacar este problema? Básicamente hay dos, digamos, por ahí el más histórico, el que se usó en un principio, eran los sistemas basados en reglas, de los cuales hay dos ejemplos, que son los gazetteers y las expresiones regulares. Un gazetteer es básicamente una base de datos donde uno tiene, por ejemplo, todas las ciudades que hay en un país. Entonces, uno básicamente busca en el texto y cuando aparece la ciudad mencionada, la marca, ¿está bien? O sea, cuando aparece en el diccionario la marca. Obviamente eso tiene problemas porque, por ejemplo, no sé, bueno, Córdoba puede ser Córdoba, Córdoba con acento, sin acento, CBA puede decir, Rosario no sé qué variaciones puede tener, pero Santa Fe también se puede abreviar, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cava con puntitos, bueno, mil formas diferentes. Otros sistemas basados en reglas son aquellos que usan expresiones regulares. Esos también tienen sus limitaciones porque, por ejemplo, no van a poder tolerar quizás ruido o errores de tipeo en los textos. Y en segundo lugar, y por ahí de aparición más reciente, pero ya no tanto, ya tienen un par de décadas, los métodos estadísticos, que son métodos básicamente que se entrenan en base a datos y son algoritmos que usan estadística para decidir si algo es una entidad o no. Bueno, después el problema de cómo codificar, el problema de etiquetado de entidades a algo que uno pueda hacer con un modelo de computadora. Hay dos maneras por ahí de hacerlo. Una es mapeando el problema a un problema de etiquetado a nivel de token, o sea, a nivel de palabra, ¿está bien? Entonces se va a parecer mucho a lo que es el etiquetado de la categoría sintáctica de la palabra, nada más que ahora vamos a usar otra cosa para etiquetar, ahora voy a contar. Y etiquetado a nivel de segmentos, que por ahí es más parecido a problemas sintácticos, donde uno tiene una oración y la tiene que dividir en partes, y dice, esta parte no corresponde a ninguna entidad, esta parte corresponde a una entidad de persona, esta parte corresponde a una organización, y así. Y en cuanto a los modelos computacionales, también hay infinitas posibilidades. El problema de reconocimiento de entidades se ha estudiado muchísimo, y la verdad que al día de hoy, digamos, hay modelos muy buenos estadísticos para resolver este problema. Una forma muy sencilla es usando clasificadores. Y después otras formas un poquito más complejas son los Markov Models y los Conditional Random Fields, que es con algunos aditivos lo que es hoy estado del arte. Yo en esta charla, como para hacer una introducción a cómo solucionar un problema de estos, voy a hablar de una forma de usar un método estadístico de etiquetado a nivel de tokens que usa clasificación ordenada. Así que vamos a ver qué se trata cada una de esas tres cosas. Eso es, como dije antes, los modelos estadísticos usan Machine Learning, ¿está bien? Es Machine Learning el área que estudia los modelos estadísticos. Y estos modelos estadísticos básicamente se entrenan a partir de datos. Esos datos pueden estar anotados, en cuyo caso lo vamos a llamar un problema de aprendizaje supervisado, o sea, vino una persona y etiquetó todas las entidades en un corpus, entonces yo tengo esa información para entrenar el algoritmo, entrenar el modelo y que ese modelo pueda luego etiquetar entidades en textos nuevos. Podemos tener datos no anotados, en cuyo caso sería un problema de aprendizaje no supervisado, por supuesto mucho más difícil porque uno no sabe cuáles son las entidades. Puede ser aprendizaje semi-supervisado, donde uno tiene
por ahí un pequeño conjunto de datos anotados, que es por ahí más caro obtener, y un conjunto muy grande de datos no anotados, que puedes sacar, por ejemplo, de internet sin ningún problema. Y después otras formas también más recientes, digamos, de aprendizaje, como por ejemplo el aprendizaje interactivo, donde el modelo le hace preguntas a un oráculo, a una persona, la persona va respondiendo, el modelo se va reentrenando y va generando nuevas preguntas. Bueno, ventajas de los modelos estadísticos por sobre los métodos basados en reglas tradicionales. Lo que decía antes, bueno, que toleran ruido en los datos y situaciones no vistas, no dice no visas, sino vistas, o contempladas previamente, por ejemplo, que no haya estado en los datos de entrenamiento. Eso es gracias a la capacidad de generalizar que tienen los métodos estadísticos. Y otra cosa es que son independientes del idioma o dominio temático, porque básicamente uno define un modelo y un algoritmo de entrenamiento, y una vez que uno tenga los datos de entrenamiento puede entrenar el algoritmo, entrenar el modelo usando el algoritmo de entrenamiento. Entonces, si uno tiene un corpus del inglés, obtiene un Entity Recognizer para el inglés. Si uno tiene un corpus de castellano, obtiene un Entity Recognizer para el castellano, y así. Bueno, y otra cosa que tiene los modelos estadísticos y basados en datos es que uno, al contar con datos anotados, o uno puede usar datos anotados para hacer una evaluación experimental y obtener datos objetivos y cuantitativos acerca de qué tan bien funciona mi Entity Recognizer. Obviamente, esta evaluación también se puede aplicar a los métodos basados en reglas, pero antes no se podían hacer porque no había corpus anotado, y los corpus anotados aparecieron gracias a cuando se comenzó a trabajar en métodos estadísticos. Bueno, ese es el panorama de lo que es un método estadístico. Después, lo que estaba contando acerca de cómo atacamos el problema de Entity Recognition es haciendo un etiquetado de las oraciones a nivel de tokens, se quiere decir a nivel de palabras, usando la codificación BIO, que es básicamente esto que ven acá. Es muy simple. Básicamente uno va a etiquetar con O una palabra, si esa palabra no pertenece a ninguna entidad, va a etiquetar con B larga, guión, y el tipo de entidad. Si esa palabra es el comienzo de una entidad, después acá si sigue una O, quiere decir que esa entidad ya empezó y terminó, apenas empezó. Y va a etiquetar con I, seguido del tipo de entidad, si estamos todavía en entidades. También recuerden que las entidades pueden ser multipalabras, entonces yo puedo tener, acá empieza una entidad, acá sigue la misma entidad, y después se termina la oración, así que termina la entidad también. Obviamente acá vean que hay requisitos de consistencia, por ejemplo, no puede haber una I si no hay antes una B, y si hay una I de per, la B anterior tiene que ser de per, no puede ser de otro tipo de entidad. Bueno, y la otra cosa era, yo había contado que había varios modelos de aprendizaje estadístico para solucionar este problema. El que elegí yo para contar hoy es el de clasificación ordenada, que es uno bastante sencillo, y que se trata básicamente de lo siguiente. Uno agarra una oración y empieza con la primera palabra y decide qué es, si es una O, si es el comienzo de una entidad o si es el interior de una entidad. Una vez que etiquetó la primera, sigue con la segunda, sabiendo ya cuál fue la etiqueta de la primera, y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, a esta altura, ¿está bien? Yo ya etiqueté Here is my review of, todo con O, y estoy en el punto en el que tengo que decidir si Fermat es comienzo de entidad, interior de entidad o outside. Obviamente interior de entidad no va a ser, pero puede ser beginning of entity o outside. Esa decisión, entonces, esta información va a estar disponible para un clasificador, y ese clasificador va a tomarse el trabajo de decidir cuál es la etiqueta que le corresponde a esa palabra de ahí, Fermat. ¿Bien? Entonces lo que necesitamos es un clasificador. Entonces, bueno, antes de pasar al clasificador, hay que codificar esta información de una manera que el clasificador pueda entenderla, ¿está bien? Y eso se hace
calculando lo que se llaman vectores de features sobre esta información, también que es algo que de lo que ya habló mi compañero recién en el contexto de robótica, de procesamiento de imágenes. Bueno, es algo que también se usa muchísimo en procesamiento del lenguaje natural. El hecho de mapear la información en base a la cual el clasificador tiene que decidir a un vector de feature, un vector numérico que me indica las características de la instancia particular donde yo tengo que decidir si eso es una O, el comienzo de una entidad o el interior de una entidad. Features típicos que se usan para el problema de Entity Recognition es primero la palabra misma en minúsculas, ¿está bien? Después el post-tag de la palabra, eso quiere decir la categoría sintáctica de la palabra, si es un sustantivo, un verbo, un artículo, un adjetivo, un pronombre. Si la palabra empieza en mayúsculas o si está todo en mayúsculas, fíjense que el feature de que si la palabra empieza en mayúsculas va a influir muchísimo para decir si eso es un nombre de una persona o de un lugar. Estos son, fíjense que estos ya son features booleanos, van a evaluarse como 1 y como 0. Y en realidad estos de acá arriba son meta features, que en realidad definen muchos features, uno para cada palabra que aparezca, como lo vamos a ver en un ejemplo en la filmina que sigue. Bueno, si la palabra pertenece a un diccionario dado, eso quiere decir, uno podría usar un gazetteer, o sea, algún método basado en reglas, como por ejemplo un diccionario, e incorporarlo como feature en un método estadístico, ¿está bien? Básicamente, puedo agarrar esa base de datos que yo tenía de lugares y ponerlo como feature acá, ¿está bien? Y va a tener una influencia muy fuerte para decidir si la palabra esa pertenece a una entidad que es un lugar o no. Pero hay que saber que en ocasiones, muchas veces, uno va a ver una cosa que es efectivamente un lugar. Imagínense si yo tengo una lista de todas las ciudades del mundo. Por ejemplo, hay ciudades que se llaman La o Le o Los en China seguramente. Entonces voy a etiquetar todos los artículos como que son nombres de ciudad, porque en China hay ciudades que se llaman de esa forma. Por eso se incorpora como feature, digamos, y se le deja que el clasificador decida con ese feature y con todos los otros, ¿está bien? El hecho de que cuando vea la, además va a ver que es un artículo, seguramente le va a servir para decir que en realidad eso no es un lugar, por más que haya una ciudad que se llame de esa forma. Y además de estos features que corresponden a la palabra sobre la que yo estoy fijándome, yo como tengo información acerca de toda la oración, ¿está bien? Puedo calcular esos mismos features sobre palabras anteriores o siguientes, por ejemplo, sobre una ventana alrededor de esa palabra, la palabra anterior y la siguiente, o dos anteriores y dos siguientes. Y también, como ya etiqueté todas las palabras que ya pasaron, ya me fijé si eran entidades o no, también puedo fijarme en las etiquetas de las palabras anteriores, de las que ya pasaron. Por eso se llama clasificación ordenada. Lo que sí no puedo es fijarme en las que siguen, porque esas todavía no las clasifique. Bueno, el tema de features es un tema amplísimo, hay lo que uno se le ocurra, ¿está bien? Y mucho trabajo en lo que se llama ingeniería de features, o sea, elegir buenos features para que el clasificador aprenda bien. Entonces acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, a la hora de decidir si Fermat es un comienzo de entidad, el interior de una entidad o no es ninguna entidad, voy a calcular un vector de features que va a tener esta primera línea, corresponde al feature que es la palabra en sí misma, pasada a lowercase, porque es así, qué sé yo, porque yo lo definí así. Entonces este feature vale 1.0. Después hay otro feature que corresponde al post tag de esa palabra. Es un sustantivo, un nombre propio, así que vale 1.0 para este nombre propio. Y va a haber, para cada uno de los post tags va a haber un feature así, ¿está bien? Va a haber un post igual a verbo, por ejemplo, pero ese va a valer 0, ¿está bien? Y para todos los otros va a valer 0. Después el feature que me dice si la palabra empieza en mayúscula va a estar a 1. El feature que me dice si son todas mayúsculas va a estar a 0. Este que me dice la palabra anterior, si la palabra anterior es off, está a 1. Y si la palabra anterior es cualquier otra cosa, todos esos features van a estar a 0. Si el label anterior, eso quiere decir la etiqueta que clasificó el clasificador para la palabra anterior, es O, va a estar a 1. Y para los otros va a estar a 0. Y por ejemplo, si yo tengo un gazetteer de apellidos, o sea, una base de datos de apellidos, y Fermat aparece en esa base de datos, por ejemplo, voy a tener un feature que me dice que esa palabra es un apellido, ¿está bien? O está en mi base de datos de apellido. Entonces, observación,
Estos features de acá, los que yo llamé meta features, también que se mapean a features concretas, que yo voy a tener un feature para cada palabra que yo vea en los datos de entrenamiento. ¿Está bien? Eso quiere decir que esto puede llegar a ser un vector muy, muy grande de features. Uno por cada palabra que yo vea acá y por cada palabra que pasó también. Y es el producto de ambas cosas. Y además el producto con los posts. Bueno, la verdad que es una cantidad muy, muy, muy grande de features. ¿Está bien? Entonces ese es un problema que uno tiene y que tiene que solucionar. Entonces creo que ahora sí, ya vamos a los clasificadores. Entonces yo ya tengo los vectores de features y lo que quiero hacer es ver si eso es una entidad o no, ¿está bien? O si es outside, si es beginning of entity o si es inside. Para eso es un clasificador, o sea, ¿qué es un clasificador? Es una función que me mapea esos vectores a un conjunto finito de clases, que en este caso son esas tres clases que vimos, I, B, O, B e I, si fijamos el tipo de entidad. Y esa función se va a aprender a través de un algoritmo, que es un algoritmo de entrenamiento, que va a tomar como input vectores que van a estar etiquetados con su clase. ¿Está bien? Eso se computa a partir de los datos de entrenamiento. O sea, esto es lo que sería un aprendizaje supervisado. ¿Está bien? Yo tengo datos anotados, calculo los vectores de features, sé la etiqueta de cada uno de los tokens, así que puedo darle todo eso al algoritmo. Bueno, como decía, hay muchos problemas, como por ejemplo la explosión en cantidad de features. Entonces, usualmente lo que se hace es, antes de darle esto a un modelo de clasificación, se configura un pipeline de preprocesamiento que me simplifica un poco el problema. ¿Está bien? Haciendo una serie de cosas. Como por ejemplo, selección de features relevantes. ¿Está bien? Que lo que hace es, por ejemplo, palabras poco frecuentes, digamos, las descarto. Si una palabra la vi menos de 5 o 10 veces, nunca la voy a usar como feature. Y reducción de dimensionalidad, que es otra manera de achicar la cantidad de features que uno tiene. En realidad uno mapea eso a otro espacio más reducido, usando algunas cosas matemáticas que ahora no vale la pena contar. Bueno, y una vez que uno tiene ese preprocesamiento, ya está listo para dárselo a un clasificador, para que el clasificador se entrene y después ya esté listo para clasificar. Clasificadores, hay muchos modelos de clasificación, ¿está bien? Esto es también un tema muy, muy grande. El tema de clasificación da para un curso de posgrado o dos. Yo acá estoy contando en 2 filminas algo que es muy, muy largo. Pero hay, por ejemplo, 4 ejemplos así, o 3 ejemplos bastante conocidos. Son los árboles de decisión, naive y multinomial base, support vector machines, y después lo que se llaman ensemble methods, que son métodos que combinan clasificadores, ¿está bien? Y tratan de sacar lo mejor de cada uno, porque cada método de clasificación tiene sus pros y sus contras. Bueno, para seguir con esto, un ejemplito de lo que es un clasificador, de uno de los más fáciles de entender, que son los árboles de decisión. Un árbol de decisión es básicamente esto que dice acá, ¿está bien? Un árbol cuyos nodos internos son condiciones sobre los features y cuyas hojas son etiquetas de salida. Eso quiere decir, es como una especie de if, ¿está bien? O un if anidado dentro de otro, que pregunta cosas sobre los features y en algún momento llega una hoja, quiere decir, bueno, devuelvo esta etiqueta, ¿está bien? Bueno, ventajas es, primero, que uno puede escribir manualmente un clasificador de estos, escribir un árbol de decisión, ahora vamos a ver un ejemplo, o se pueden entrenar usando algunos algoritmos de entrenamiento que existen. Soporta clasificación multiclase porque uno básicamente cada hoja del if puede devolver la etiqueta que quiera. Vamos a ver después otro que no soporta eso. Es fácilmente entendible e interpretable porque uno puede leer el árbol de decisión y ver qué dice cada una de las ramas. Y cada vez que uno clasifica, también el clasificador le puede decir por qué rama fue. Entonces te va a poder decir por qué fue que te devolvió esa etiqueta. Fue porque tal feature valía tanto, porque tal feature valía mayor o igual a tanto, y así. ¿Ven? Eso es bastante interesante. Bueno, la desventaja es que el problema de buscar el árbol de decisión que mejor se ajusta a los datos de entrenamiento es un problema de optimización que no es tratable. Entonces lo único que hay son algoritmos greedy, que obviamente no tenemos garantías teóricas acerca de lo que nos van a devolver. Otra desventaja es que tienen una expresividad limitada. Está bien, estos árboles de decisiones dividen
Si uno se imagina los vectores en el espacio vectorial, está bien, como puntos, esto te divide el espacio en regiones cuadradas, entonces no puedo hacer una cosa así como medio diagonal. Suele suceder de que generaliza poco, está bien, y que hace overfitting si uno se obsesiona mucho porque el árbol que uno busca cumple exactamente con los datos de entrenamiento, y en los datos de entrenamiento hay ruido, va a haber overfitting y por lo tanto va a generalizar muy mal, quiere decir que va a etiquetar muy mal datos que no haya visto antes. Y bueno, una última cosita, a uno a veces le gusta usar un clasificador y que además de devolverle la etiqueta le diga un grado de confidencia, una probabilidad o algo así, que te diga yo estoy seguro o no tengo ni idea en realidad, o es 0,5. Bueno, en el caso de Decision Trees eso uno no lo tiene. Me fui para atrás, para adelante. Un ejemplo de un Decision Tree, por ejemplo, para el problema que estamos trabajando ahora, este lo escribí yo a mano, está bien, y es malísimo, pero podemos ver, por ejemplo, dice, si la etiqueta de la entidad anterior es O sea, no era ninguna entidad, y ahora estoy en una palabra que es un apellido, devolver que acá empieza un nombre de una persona, ¿está bien? Porque es arbitrario una decisión que yo tome. Y si no, devolver que no es ninguna entidad. Después volvemos a la raíz. Si el label anterior era que había empezado una persona o que continuaba una persona, y la palabra que yo estoy viendo ahora está capitalizada, o la palabra es von, no sé si alguien se imagina por qué eso, ¿también? Porque hay apellidos que, no sé, Ludwig van Beethoven o van, no sé qué, nombres holandeses. Entonces voy a decir que estoy que la entidad que había empezado continúa, ¿está bien? Porque este es el label anterior. Si no se cumple nada de esto, es que la entidad terminó y la palabra donde estoy yo ahora no corresponde a ninguna entidad. Entonces, si se fijan, por ejemplo, a la hora de etiquetar esto, yo voy a ver que la entidad anterior es bper, ¿está bien? Entonces voy a entrar por esta rama y voy a ver que la palabra esta está capitalizada, empieza con mayúscula, entonces va a devolver hiper para este árbol de decisión. En ese caso anda bien. Bueno, vamos a clasificadores un poquito más interesantes. Como les decía recién, uno se puede imaginar el conjunto de vectores de entrenamiento como puntos en un espacio, en el espacio vectorial, ¿está bien? Y si uno si uno hace aprendizaje supervisado, uno sabe cuál es la etiqueta de cada uno de esos puntos, ¿está bien? Pensemos en clasificación binaria ahora, que es lo que hace Super Vector Machines, o sea, uno tiene solo dos categorías posibles, A o B, ¿está bien? Olvidémonos por un momento de O, I y E, tenemos categoría A, categoría B. Lo que hace una Super Vector Machine es aprender una forma de partir el espacio vectorial a donde van los puntos en dos partes, y que de un lado vayan todos los puntos que son A y del otro lado vayan todos los puntos que son B. ¿Está bien? Eso es básicamente una Super Vector Machine, y el algoritmo de aprendizaje en realidad lo que hace es tratar de maximizar el espacio que hay desde la división hacia las dos partes. Ya vamos a ver un dibujito de eso. Si bien es clasificación binaria, uno puede simular clasificación multiclase, básicamente entrenando varios clasificadores, por ejemplo, uno para cada clase, y después, a la hora de etiquetar con todos, igual cuál es el que da mayor confidencia, o cosas así. Eso se hace. Bueno, algunas ventajas: tiene alta expresividad. Si bien una división en dos así del espacio parece una cosa poco expresiva, porque van todos los puntos para un lado o van todos los puntos para el otro, algunos truquitos para permitir llevar eso a otro espacio y que las divisiones sean un poco más irregulares o tengan forma curva, forma polinomial. Generaliza mucho, está bien, siempre y cuando uno no haga cosas demasiado raras con los kernels, que es la herramienta que uno tiene para dar expresividad a los SVMs. ¿Está bien? En cierta forma, expresividad y generalización son como un trade-off, ¿está bien? Después, una ventaja que tiene por sobre los árboles de decisiones es que el problema de optimización, o sea, el problema de aprendizaje, es un problema convexo, ¿está bien? Eso quiere decir que converge, que uno tiene garantías de que lo que uno quiere maximizar se maximiza efectivamente, que es un único máximo el que existe.
Y se ha usado en experimentos, sobre todo en Name-Entity Recognition, y anda bárbaro. Desventajas, que bueno, cuando uno aprende una Super Vector Machine, lo que le da es una ecuación de una recta o de un hiperplano en un espacio que uno no tiene idea cómo es. Entonces es muy difícil por ahí de interpretar. Mucho más fácil es leer un árbol de decisión. Y a priori uno no tiene tampoco valores probabilísticos. Pero también haciendo algunos trucos entiendo que hay formas de calcular. Por ahí no valores probabilísticos, pero sí scores. Por ejemplo, calculando la distancia del punto a la frontera de esa divisoria. ¿Está bien? Si el punto está muy lejos, uno tiene una confianza grande de que ese punto pertenece a la clase. Si está cerca, está en el borde, puede ser que uno esté equivocándose. Bueno, como decía, el algoritmo de aprendizaje es maximizar el espacio que hay entre el grupo de ejemplos etiquetados de una forma y el grupo de ejemplos etiquetados de la otra. Acá hay una pequeña ilustración. Lo que se trata de maximizar, si uno imagina que los vectores están en 2 dimensiones, es el área esta que hay acá, en esa calle, digamos. O sea, lo que uno busca es, ¿qué forma tengo yo de dividir este plano en 2 con una recta? De tal forma de que el área esa sea máxima, ¿está bien? Uno puede probar muchas formas y esta va a ser la que tiene área máxima. Por supuesto, esto parece muy estricto, porque puede ser que por cuestiones de ruido en los datos o qué sé yo, aparezca un punto verde en la parte roja o un punto rojo en la parte verde. Para eso existen algunas variantes de entrenamiento que toleran ese tipo de cosas, así que no es un problema tampoco. Bueno, entonces, con todas esas cosas, uno ya puede entrenar un reconocimiento de entidades nombradas. Y en realidad, como tuvimos una pequeña, digamos, todo lo que hablamos de clasificadores vale en general, también lo vamos a usar para hacer extracción de relaciones. Vamos entonces a problema de extracción de relaciones. ¿Cómo anda de tiempo? Bueno, como dijimos antes también, extraer relaciones quiere decir buscar interacciones en los textos entre las entidades que aparecen en el texto. Hay muchas variantes, digamos, de este problema. Realmente la definición es muy vaga. Uno puede pensar, por ejemplo, en relaciones entre 2 entidades o en relación entre n entidades, ¿está bien? Que sé yo, por ejemplo, yo dije recién, presencia de una persona en un lugar es una relación binaria, pero si uno también le interesa la fecha, es presencia de una persona en un lugar en una determinada fecha, ahí tengo una relación ternaria. Después los tipos de relaciones, por ejemplo, uno dice, bueno, tengo un conjunto fijo de relaciones que me interesa buscar, presencia de, o por ahí en algunos otros problemas, como cuando uno busca en internet, quiero buscar relaciones entre personas y lugares de cualquier tipo, ¿está bien? Y una última cosa, dominio abierto cerrado, eso quiere decir, dominio abierto quiere decir si yo las relaciones que yo estoy buscando, para buscarlas puedo usar conocimiento del mundo, o sea, se refieren a los documentos sobre los que yo estoy trabajando, se refieren a cosas que son conocimiento del mundo, como por ejemplo, no sé, enfermedades y síntomas, y yo puedo usar una base de datos de medicina para saber qué enfermedades causan qué síntomas y ayudarme con eso. O dominio cerrado, donde los documentos hablan de una especie de pequeño mundo de fantasía y yo no tengo ningún recurso externo que me pueda servir para decidir si existen o no determinadas relaciones entre las entidades. Acá tenemos un ejemplo, digamos, tenemos esta oración donde ya la damos por etiquetadas las entidades, tenemos la persona brother acá y la persona Donald Knuth, y esta oración lo que está afirmando es que brother, mejor dicho, Donald Knuth fue el director de doctorado de brother. Entonces, si yo me pregunto por la relación advisor of, que quiere decir fue el director de o el supervisor de, vale que esta oración está afirmando que Donald Knuth es advisor de brother. Ese tipo de cosas son las que nos interesan encontrar en este problema, en esta tarea. Bueno, como siempre simplificamos todo un poco.
lo primero que hacemos es vamos a restringirnos solo a relaciones binarias entre dos tipos fijos de entidades, como el ejemplo que di recién, advisor of, donde hay el tipo de la primera entidad es persona y el tipo de la segunda entidad es persona. Otra simplificación es que vamos a restringirnos a ver en una oración, ¿está bien? Muchas veces la información acerca de que una relación se da, en realidad necesita ver un contexto más grande que una oración, necesita ver la oración previa y la oración que sigue, o incluso puede haber información muy distante. Nosotros vamos a usar esta simplificación. Si uno tiene estas dos simplificaciones, quiere decir básicamente, por ejemplo, un advisor of, yo tengo una relación de persona con persona, básicamente puedo buscar todas las oraciones en donde aparecen dos personas mencionadas y preguntarme, ¿estas dos personas están relacionadas? ¿Sí o no? ¿Estas dos personas están relacionadas? ¿Sí o no? O mejor dicho, estas dos menciones de personas están relacionadas, ¿sí o no? A través de la relación isAdvisorOf, ¿sí o no? Uno haciendo eso, entonces está convirtiendo el problema de búsqueda de relaciones en un problema de clasificación. ¿A ver? Uno tiene instancias, candidatos y tiene que decir sí o no. Clasificación binaria. O sea, más simple aún que etiquetado de entidades donde necesitamos varias etiquetas. Por eso es que planteando el problema de esta manera podemos usar todas las técnicas conocidas de clasificación. Bueno, pero cada problema tiene su conjunto de features útiles, digamos. Los de relaciones son nada que ver con los de entidades. Ahora lo que tenemos es, para decidir si una relación se da o no se da, uno tiene una oración, tiene dos entidades, ¿está bien? Y le interesa saber si la relación se da o no se da. ¿Qué cosas se puede fijar uno? Bueno, por ejemplo, la distancia en cantidad de tokens entre ambas entidades en la oración, ¿está bien? Si están lejos o están cerca. Otro, el orden en el que entidades aparecen, ¿está bien? Bueno, en el caso de persona a persona es si el director aparece antes o después. Para el caso este no sé si tiene relevancia, pero para otras relaciones quizás sí. Si existen otras entidades entre medio, ¿está bien? O sea, recordemos que esas dos palabras están separadas por otras palabras, en esas palabras del medio puede haber otras entidades. Después, uno puede tomar el conjunto de palabras que salen en el medio, también como features. El conjunto de post tags, o sea, los post tags de las palabras que salen en el medio, también como features. También puede fijarse no solo en las palabras que están entre medio, sino en las palabras que están antes de la primera entidad y después de la última. Muchas veces esas palabras dan información relevante acerca de si la relación se da. Y así, ¿está bien? Features, features y más features. Por ejemplo, en el ejemplo que veíamos recién, ¿está bien? Tenemos que Brother, que Donald Knuth es advisor de Brother. ¿Cuáles son los features de esta relación? Primero, la distancia es 9, porque hay 9 palabras entre Brother y Donald Knuth. El reverse order es 1, quiere decir que estos están en orden invertido, porque aparece primero el alumno y después el director, pero la relación va director-alumno. No hay otras entidades entre medio, ¿está bien? Y después vamos a tener un feature para cada palabra que aparezca entre medio de las dos, ¿está bien? Between word completed, porque aparece la palabra completed. Between word his, porque aparece la palabra his, y así. Una observación, los vectores feature no necesariamente tienen valores binarios. Por ejemplo, acá tenemos una que tiene un 9 ahí, ¿está bien? Ese es un ejemplo de una entidad, de una relación que sí se daba. Pero veamos esta oración que dice lo siguiente. Los invited speakers for the conference are tal persona y tal persona, ¿está bien? En esta enumeración aparecen Brother y aparecen Knuth, ¿está bien? Por lo tanto, uno podría preguntarse si en esta oración se está afirmando que Knuth es director de Brother. Sin embargo, no es así, porque está diciendo algo que nada que ver, ¿está bien? Está diciendo que las tres personas fueron invitados a hablar a algún lado. En este caso, el vector va a ser el siguiente. La distancia es 6, ¿está bien? La cantidad de palabras entre Brother y Knuth es 6. Esto sigue estando en reverse order porque aparece primero el alumno, después el director. Ahora sí hay otras entidades entre medio porque aparece Carp, ¿está bien? Y eso probablemente tenga mucha influencia cuando uno entra en el clasificador de decir, no, si aparece una otra entidad en el medio es probable que esa oración no esté afirmando que uno es director del otro, ¿está bien? Y las palabras que hay entre medio son, por ejemplo, la coma, la R que es de la inicial de rcarp y otras palabras. Bueno, entonces, con eso, uno ya
puede mapear los candidatos, digamos, a relaciones, a vectores de features, entrenar un clasificador si tiene información supervisada sobre eso, que una persona se puso a etiquetar, entrenar un clasificador y por lo tanto tener un clasificador que me extrae relaciones, que me decide si dado dos candidatos de relaciones, dos entidades están relacionadas o no. Bueno, la charla se suponía que era sobre YEPI. Todo esto que pasó es YEPI, ¿está bien? Son los fundamentos de YEPI. Y como es un tema, digamos que, bueno, a mí como tema de investigación me interesa mucho y en la industria también se está desarrollando mucho, se está buscando mucho aplicaciones para eso. También la empresa Maquinalis me convocó y estuvimos charlando y encaramos este proyecto, que es un software para hacer extracción de información en Python. Básicamente las cosas que conté recién, Name Entity Recognition y Relationship Extraction. Es open source, ustedes pueden entrar ahí al GitHub y ver, ¿está bien? Como les decía, es un trabajo conjunto entre Maquinalis y el grupo nuestro. Y es un trabajo que empezó este año, está bien que está en un estado primario de desarrollo, o sea, funciona, pero los chicos siguen trabajando sobre eso y cada tanto cambian el código un poco y si vos estás trabajando, capaz que no te anda más. Digamos, por eso que dice que la API es inestable. Entonces hay que estar como al tanto de qué va pasando. Bueno, estoy sobre la hora, me parece. Bueno, algunas características de YEPI. Bueno, necesitamos un pipeline de preprocesamiento, está bien, para tener toda la información que uno necesita para calcular los features, para poder después hacer la clasificación, como tokenización y segmentación de oraciones, etiquetado post, o sea, de las categorías de las palabras, resolución de correferencias y análisis sintáctico, que de ahí también se pueden sacar palabras. Muchas de estas cosas vienen de regalo usando software off the shelf, o sea, herramientas existentes como las herramientas de procesamiento del lenguaje natural de Stanford y el NLTK, también Natural Language Toolkit, que ambas son de código abierto también. Bueno, reconocimiento de entidades, también usando herramientas de Stanford, y una que viene incorporada que es usando gazetteers, o sea, diccionarios, que uno puede elaborar o bajarse de Freebase, que es un sitio donde hay básicamente información ontológica sobre distintos tipos de cosas, de entidades. Extracción de relaciones, lo que tiene hoy son básicamente dos posibilidades. Uno, un sistema muy sencillo basado en reglas, que son expresiones regulares sobre objetos, y otro que es utilizando aprendizaje interactivo con un clasificador configurable. Tiene interfaz web, una plataforma de experimentación que le permite a uno hacer ingeniería de features, o sea, decir yo quiero probar con estas diferentes posibilidades o conjuntos de features, dejar la compu corriendo y el otro día ver cuál anduvo mejor. Y un poco de documentación y ejemplos. ¿Está bien? Hay un par de aplicaciones de ejemplos. Tecnologías que usa. Bueno, ahora en el último sprint pasaron todo a Python 3, los chicos de Maquinalis. Como les decía, herramientas de PLN que se usan, sobre todo en preprocesamiento, Stanford Core NLP y Natural Language Toolkit. Para los clasificadores se usa Scikit-learn, que es un framework muy bueno para entrenar clasificadores, configurar pipelines, calcular features y todo. Y para la parte de mantener los datos, o sea, todo lo que uno va procesando, se usa el Django Object Relational Mapping, es una base de datos, no importa. Antes usaba Mongo y ahora se pasaron a Django, justamente para poder hacer la interfaz web linda en Django. ¿Está bien? Ahora, si me dejan. ¿Estoy bien? ¿Sí? Lo que voy a hacer es, los chicos levantaron un servidor con algunos ejemplitos. Verán que la interfaz web es un admin de Django, o sea, no se han gastado mucho. Acá hay una base de datos cargada con documentos que los chicos han sacado de algún corpus, pero que no estaba etiquetado. ¿Está bien? Corpus donde hay información biográfica de personas o algo así, información histórica. Eso ahí está en la parte de documentos. En la parte de relations está la lista de relaciones registradas. Acá está registrada la relación
Was born, que quiere decir si una persona nació en determinada fecha, pero lo que nosotros podemos hacer es agregar una nueva, que la que yo pensé hace un rato era is from, que quiere decir que una persona viene de un lugar, o sea que acá va persona y acá va lugar, location. Save. Bueno, y una vez que tiene eso, lo que puede hacer es empezar a etiquetar evidencia, ¿está bien? O sea, lo que voy a entrar ahora es la interfaz de anotación, a donde yo puedo responder si sí o si no determinado candidato es efectivamente una evidencia de la relación is from. Pero por acá primero. Bueno, esto está medio raro, denme un segundo. Bueno, entonces acá tengo un documento que en realidad consta de una sola oración, donde están etiquetadas las personas y los lugares, ¿está bien? En algún lugar dice, pero ahora no lo estoy viendo, cuáles son personas y cuáles son lugares. En esta, en principio, en ninguna parte de la oración dice que Kamanagua, que nadie es de ningún lugar, así que esta la vamos a saltear. No, tenía que poner... Está bien. Vamos a la siguiente. He served in... Tampoco dice nada. No hay ninguna evidencia de relación ahí. Bueno, acá, por ejemplo, dice que he, también una persona que no sé quién es, pero por suerte tengo resolución de pronombres, is based in Desbury, Yorkshire, and is a former British. O sea que dice que es británico. El problema es que British es un, ¿cómo se dice? Gentilicio, no es un lugar, entonces no lo puedo señalar. Yo lo que tengo que relacionar es personas con lugares. Sí podría relacionar he con Dewsbury, ¿no? Bueno, ahí debería estar, aparecer una flechita, pero no. Vamos a lo que sigue. Este me gusta más. Carolus Hackworth. Esto quiere decir abre paréntesis, cierra paréntesis, ignoremos esa parte. Was a composer, era un compositor nacido en Brujas. ¿Está bien? Entonces queremos decir que este tipo, Carolus Hackworth, nació en Brujas. ¿No? Recién lo había podido... Ah, doble clic. Ahí está. ¿No? Bueno, en teoría se marca una flechita verde que evidencia la relación. Manage Entity Occurrence. No, esto no es. Y yo puedo hacer clic en Save and Continue. Y me marca eso como un ejemplo positivo. ¿Está bien? Uno así crea un corpus y puede entonces tener un corpus de entrenamiento del clasificador, o puedo usar este corpus para evaluación y no entrenamiento del clasificador. Bueno, entonces, eso era, para ir cerrando, voy a contar lo que es, digamos, por ahí el núcleo de IEPI, que es el proceso de extracción de relaciones. Este proceso usa Active Learning, eso quiere decir que interactúa con el usuario, ¿está bien? Y va entrenando, reentrenando y haciendo preguntas nuevas al usuario. Entonces, el input para el algoritmo de Active Learning es básicamente un conjunto de documentos preprocesados, incluido el reconocimiento de entidades, la relación que me interesa extraer y su tipo, como hicimos recién, y otra cosa que uno tiene que dar es un conjunto de instancias semillas de la relación, o sea, darle una ayudita a IEPI con un poco de conocimiento previo. Por ejemplo, yo sé que tal persona es de tal lugar, que tal otra persona es de tal lugar, lo sé a priori, digamos, con conocimiento previo. Si uno no lo tiene, lo puede sacar de los mismos documentos con el proceso que les mostré recién, ¿está bien? Pidiendo preguntas y tratando de encontrar alguno. Cualquiera que aparezca puede ser una instancia semilla. Bueno, además del input, uno lo que tiene que hacer es configurar el algoritmo, o sea, tiene que definir qué features le van a interesar, le parecen relevantes, qué preprocesamiento va a hacer, cómo va a seleccionar los features. Acuérdense que esto explota en cantidad de features, entonces hay que hacer selección de features, reducción de dimensionalidad, un montón de cosas. ¿Qué algoritmo de clasificación? Si árbol
repetición, si multi-anomaly base, si support vector machines y cualquier otro. Y qué valores de confidencia para la aceptación de nueva instancia, que eso ya vamos a ver, es un parámetro que le sirve al ciclo. Cuando termina de ejecutarse, el output de este algoritmo es básicamente un conjunto de instancias de relación aprendida, o sea, cuáles clasificó como que sí, efectivamente, son relaciones. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Bueno, primero IEPI genera algunas preguntas para el usuario acerca de evidencias posibles a partir de las semillas. 5 minutos, creo. El usuario responde, después entra el ciclo principal donde el usuario responde esas preguntas hasta que se cansa y le dice a IEPI, pensá un poco vos. Entonces IEPI lo que hace es incorporar esas respuestas, reentrenar su clasificador, reclasificar todas las posibles evidencias y después, de acuerdo a la confidencia y de acuerdo al parámetro que uno le dio de la confidencia que uno exige, IEPI va a incorporar una parte de esas posibles evidencias como conocimiento y va a calcular también un conjunto de nuevas preguntas que le interesa hacer al usuario para volver a empezar el ciclo. ¿Está bien? Entonces se supone que a medida que va pasando el tiempo y el usuario va respondiendo, el clasificador va siendo cada vez mejor. ¿Está bien? Porque va teniendo más información sobre la cual aprender. Ahí hay una pequeña ilustración de lo que es el método, pero es básicamente eso. Bueno, un par de aplicaciones que hicimos con IEPI. Una es procesando documentos del archivo de la memoria. Sin embargo, es una aplicación muy sencilla, donde está todo basado en reglas, ¿está bien? Tanto el etiquetado de entidades como el etiquetado de relaciones, porque al tratarse de documentos de origen militar, son textos, acá dice semi-estructurados, pero en realidad son muy estructurados. Entonces, básicamente con reglas y uno asumiendo que el resultado del OCR da bien, que a veces da bien y a veces da mal, pero si uno asume que da bien, eso anda muy bien, ¿saben? No hace falta. Entonces, por ahora no estamos usando lo que es el núcleo IEPI, esto que acabo de contar del ciclo, en esta aplicación. Después otra aplicación es una que hicimos para un hackathon que hubo hace poquito en la universidad, en la UNC, que fue básicamente, yo quería el archivo de memoria, como no lo puedo liberar, quería hacer una versión de eso accesible para cualquiera. Lo que hice fue tomar documentos universitarios, que son las resoluciones, a donde se designan profesores, o se da licencia a profesores, o se aceptan renuncias de profesores, o se despiden profesores. Y mi idea era hacer un relevamiento de toda esa información, ¿está bien? Entonces las entidades que me interesan acá son personas, cargos y fechas, y las relaciones son eventos como designaciones, concursos, licencias. Como estos documentos también son documentos muy estructurados, la idea era hacer primero una versión basada estrictamente en reglas, quizás después sí incorporar algo de Machine Learning. Pero de todas formas, eso empezó en el hackathon y quedó ahí, se hizo muy poquito, así que está recién empezado. Bueno, conclusiones, por fin. Bueno, abstracción de información. Yo el año pasado di una charla sobre lo que era análisis sintáctico, una especie de pequeño tutorial de cómo hacer un parser, ¿está bien? Hoy fuimos un nivel un poquito más profundo de lo que es procesamiento, que es ir a semántica, ¿está bien? Semántica es un problema muchísimo más complejo, de mucho menos desarrollo, por lo tanto mucho más interesante para trabajar. También hay mucha más competencia porque hay mucha gente trabajando ahí. Bueno, IEPI tiene, si bien está en un estado un poco primario, tiene la verdad que mucho potencial. A mí, yo ya lo estoy usando como plataforma para mi trabajo de investigación, ¿está bien? Para hacer experimentos sobre las cosas que trabajo yo. Pero además, está pensado, porque Maquinaris lo pensó así, la empresa, para que pueda ser usado para cualquier desarrollador de software, para cualquier programador, sin necesidad de que tenga conocimiento demasiado profundo de lo que es lenguaje natural o Machine Learning. Y lo último, bueno, ya hay aplicaciones exitosas usando la plataforma IEPI, no me refiero al core, pero así a lo que es un poco la base de código, como es la del archivo de la memoria, que anduvo muy bien, digamos, con una cosa tan simple, anduvo bastante bien.
Bueno, trabajo futuro. Bueno, YEPI hay muchas cosas para hacerle. Agregarle desambiguación de entidades. YEPI tiene Relationship Extraction, pero la parte de Name Entity Recognition como que la trae la de Stanford. Y lo que habría que hacer es hacerle un módulo propio, interno, de Name Entity Recognition. Yo estoy trabajando un poco en eso, usando los temas que yo investigo, métodos espectrales. Y bueno, sobre aplicaciones, bueno, también hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, incorporar, y especialmente incorporar métodos estadísticos para tener mucho más tolerancia de ruido. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí. Cuando contás que en la medida que vas colaborando en la acción con tu profesor, mejora la identificación, mejora para textos del mismo dominio que estás explicando o mejora universalmente para otro conjunto más amplio de datos. Bueno, en principio uno de eso tiene que hacer una evaluación más o menos objetiva. Y podés hacer dos experimentos. Podés entrenar sobre una cosa y evaluar sobre una de un dominio diferente. Podés tener un algoritmo base. ¿Se escucha, no? Sí. Entrenado sobre un dominio y hacer lo que se llama domain adaptation, adaptación a dominio a través de interacción con usuarios. ¿Está bien? Donde vos ya tenés un clasificador base, pero después entras en un ciclo de active learning sobre datos no etiquetados para preguntarle a un usuario y de esa forma reentrenar el clasificador base que vos tenías, agregándole esa información nueva que viene del dominio nuevo junto con el trabajo del usuario. Entonces, en ese escenario sí sirve, ¿está bien? En ese escenario sí sirve. Si no, habitualmente lo que se hace es seleccionar el tipo de texto que sí va a clasificar bien. O sea, ¿hay alguna elección para los algoritmos generales? No entiendo muy bien la pregunta, pero supongo que seleccionar los que clasifica bien sería trampa, digamos. En principio, uno cuando hace los experimentos, lo que hace es, si uno tiene un corpus anotado, separa una parte para testing, ¿está bien? Que nunca la ve, digamos. A la hora de entrenar usas la otra parte. Y al final de todo, cuando vos ya tenés entrenado el clasificador, lo evalúas sobre esos datos que nunca viste. ¿Está bien? Si vos separás, pero todo venía de un mismo corpus, vas a estar dentro del mismo dominio y va a andar mejor. Si los datos vienen de otro dominio, seguramente hay muchas cosas que se van a romper y va a andar mucho peor. Pero está esto que se llama Domain Adaptation, que se puede hacer o con interacción con usuario y datos no etiquetados, o con datos no etiquetados solos, que también se hace, pero un gran volumen, digamos, de datos no etiquetados. ¿Se toma en cuenta que el usuario es un humano y se puede equivocar al enseñarle al programa? Sí, en principio sí. O sea, hay clasificadores que son más o menos tolerantes a ruido, ¿está bien? Uno en principio espera que haya un grado mínimo, digamos. Si la cosa es totalmente azarosa, si se responde al azar, obviamente que eso va a andar mal. Hay tolerancia de error, digamos, pero depende del algoritmo cuánta tolerancia vas a tener. Pero sí, uno puede equivocarse. A mí me ha pasado, digamos. Yo me equivoqué. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, de nuevo.